Don Quique Recio, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Muy ¿Qué tal? buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Fíjate, esto es lo de Vini en los últimos años en Champions, ¿eh? O sea, todos los goles que ha hecho y asistencias en eliminatorias, solo ha fallado en dos, en una contra el Chelsea y en la del año pasado contra el Atlético de Madrid, pero en el resto ha sido absolutamente decisivo. Es que leía un tuit ayer que decía, por eso le odian tanto. Es que es increíble la influencia de este futbolista en la mejor competición del mundo. Y además es que está con flechita para arriba. Ahora vemos más números de lo que está siendo este 2026 para Vinicius en relación a lo que fue 2025. Que ojo, hubo Mm. algún tramo en 2025 que decía, no, Vinicius está mal. Y tú mirabas Mm. los números y hacía goles y daba asistencias también, ¿no? Para mí aquí hay dos puntos clave con estos datos fundamentales que tenemos del impacto en eliminatorias, en Champions y tal. Por una parte, el liderazgo, es decir, el liderazgo que siempre ha tenido. Es un jugador que no se esconde, él aparece. Luego, puede tener momentos más o menos brillantes, pero él siempre va a estar en primera línea de batalla para ayudar a su equipo. Y luego, por otra parte, pues lo que ya sabemos por tipología de juego, la constancia y la frecuencia con la que activa su juego. Para conseguir esto, es, lo dicho, fundamental su índice competitivo, su liderazgo, pero también la frecuencia de activación para esas jugadas de G más A, de gol más asistencia. Pocos jugadores pueden brillar con esa luz en Champions y me parece que es algo tremendo, de verdad, ya no solo con el Real Madrid, que haya jugadores, pocos jugadores pueden tener este tipo de números, en Europa igual. Sí, sí. Fíjate, aquí en esta, Don Amancio, que siempre está muy pendiente de los números de Vinicius y siempre los pone blanco sobre negro porque es importante, incluso en los peores momentos de Vinicius era importante para él, y yo siempre me he fijado mucho en sus tweets, destacar, pues incluso en las malas épocas, lo bien que desde el punto de vista de goles y asistencias lo estaba haciendo. Y ojo, que tampoco nos vamos a flipar ahora, que yo en su momento he criticado a Vini, que no estaba bien y tal, Claro. aunque también por otros temas que no tenían que ver tanto con el fútbol. 2025, 13 goles en 61 partidos. 2026, en 13 partidos, 8 goles. Es decir, la dinámica viene muy distinta. Que luego los futbolistas tienen de repente un bajón, pero aquí hay algo muy importante y es que cuando se ha caído Mbappé, por la lesión también, que ese es otro tema, si quieres ese melón lo abrimos luego. Mira, no me había acordado, pero vamos a hablar del tema Mbappé, cómo se le ha dejado jugar y tal, estando mal como está con la rodilla. Pues ahora está Vinicius con esto, ¿no? Es que creo que futbolísticamente hay pocos jugadores con esa capacidad incisiva, ¿no? Incluso lo hemos dicho, ¿no? Cuando hemos sido críticos con él es por el acierto, ¿no? Porque al final se le exige más, porque es buenísimo, pero es que nunca se va a pertrechar en un sector secundario dentro del campo. Siempre va a estar ahí. Y incluso en 2025, que ha tenido, en la temporada 24-25 y en todo el rush del 25, pues tuvo una época claramente oscura y donde todos le exigíamos porque es muy bueno. Es que tú, claro, no exiges a los malos, exiges a los buenos. Pues claro, decíamos, puede hacer mucho más, puede hacerlo mejor, pero no era un jugador que se escondiese, no es de esos. Entonces, claro, al final es un modus operandi que tiene Vinicius, que al final es cuestión de que las cosas le salgan mejor, más precisas. Y en este inicio de 2026 estamos teniendo a un Vinicius que además se está definiendo mejor, a un Vinicius de área también, lo vimos en el partido de los Asuna, por ejemplo, cómo cargó esa jugada con Valverde. O sea, creo que es un delantero, o sea, es un extremo delantero, un extremo total, el mejor en lo suyo, los unos para uno, pero que su impacto competitivo y su capacidad para aparecer con frecuencia y determinación es única, por encima de cualquier jugador. A ti te podrá gustar más uno, el otro tal, pero no hay ningún jugador, para mí, en el mundo del fútbol, que tenga la frecuencia y el impacto y la constancia Total. y la determinación de aparecer. Total, y lo hemos dicho un montón de veces. Fíjate, eso me lleva a un tema. Yo siempre he dicho, a mí Vinicius me encanta aunque falle, porque lo intenta 30 veces y de esas 30 puede fallar 10, pero hay 20, macho, que son Claro, jugadas de gol. muchísimo peligro.
¿Qué pasa? Y alguno dirá ahora, mira, ya le está buscando el defecto, ¿no? Bueno, sí, pero es que es perfectamente reconducible eso y mejorable. ¿No te da la sensación, y en el partido del otro día también, que a veces Vinicius recibe de espaldas? Yo siempre digo, estoy en casa y siempre digo, viendo la tele, digo, de cara Vini, a la primera, de cara, porque muchas veces pisa, aguanta, el otro le está agarrando y eso ralentiza un poco. Ojo, como la parte negativa que yo creo que a Vinicius se le podía cambiar, y alguno dirá, no, es que ahí te carga su esencia, es que déjale que haga eso. Yo creo que si Vinicius, en muchas de esas acciones en las que sabe que no puede darse la vuelta, que el tipo de atrás le está agarrando y tal, muchas veces provoca falta, sí, pero provocando la falta también el juego se ralentiza. Si la diese de primeras, si cuando sabe que no puede encarar y no puede irse en velocidad porque está de espaldas y tal, la diese de primeras, el juego se agilizaría mucho más, le vendría muy bien a él y se agilizaría mucho más para el equipo. Porque a mí cuando Vini tiene el balón de frente el central de frente y va hacia la portería, yo digo, chico, ahí haz lo que te dé la gana, que sé que si fallas 10 vas a acertar en 20. Es que, claro, yo entiendo perfectamente lo que comentas, Miguel. Lo que pasa es que si él ya fuera, digamos, un jugador que descargase de primeras, a ver, él es un extremo puro, como tal, más allá de que se está haciendo más delantero, en el área está conviviendo mejor, pero claro, si fuese más capaz de descargar mejor de primeras y tal, es que ya estaríamos hablando de una cosa vencemesca, sí, incluso, o sea, quiero decir... Pero se puede hacer. Sí, por poder, claro, la evolución del jugador está intentar progresar y mejorar, ¿no? Pero sí, probablemente ese sea el único pequeño déficit a la hora de que, por ejemplo, ayer tiene una jugada con Barreiro en la cual recibe de espaldas y él intenta conducir, excede, pierde el balón en una zona conflictiva y ahí tal, ¿no? Pero, claro, al final, pues son matices, cosas que le pueden hacer mejor futbolista, pero sí, probablemente a día de hoy eso sea a nivel de juego uno de los puntos a mejorar, pero en resumidas cuentas es que en todo en lo que él es mortal, en lo que es brutal, en eso está siendo determinante y lo estamos comentando, ¿no? Ahora que Mbappé está lesionado, pues es que él se echa el equipo a las espaldas. Sí, sí. Mira, ahora que hablas de Mbappé, coméntame, ¿tú crees que es normal, tío? Yo lo decía en mi último vídeo, le preguntan a Arbeloa que es una pregunta muy pertinente, muy incisiva. Yo creo que está muy bien la de Meana. A Meana le damos palos y tal, pero ahí me parece que está bien. Lo único, la moda es decir, los periodistas quieren meter mierda. Perdona, la pregunta está muy bien. Oye, ¿está lesionado o tiene molestias? ¿Me puede usted explicar como portavoz del Real Madrid, porque aquí nadie habla de eso, cómo está la cosa? Y Arbeloa no supo contestar, tío. Bueno, a ver, yo voy a entrar en la cuestión de Mbappé, lo de Arbeloa, la previa y cómo trató el tema de Mbappé y luego lo que... Yo todas esas horas la verdad es que las he entendido entre mal y malamente, ¿no? Y prefiero no entrar porque va a ser peor. En cuanto al tema de Mbappé, es que yo creo que todo se ha gestionado, ya hablo a nivel gestión Real Madrid mal, pero mal desde... Yo en mi canal lo dije, no desde la rodilla, se ha gestionado mal desde el tobillo. Él tuvo mal el tobillo. Sí. Que forzó con Francia. Sí. También tenía el tobillo inflamado. Y ahí ya empezó a forzar un poco la máquina. Ahora se sumó lo de la rodilla desde diciembre. Y realmente esa rodilla condiciona enormemente a un jugador que vive de la explosividad, de la potencia, le limita la movilidad. Un jugador que a veces tampoco se mueve en exceso, pero le limita más. Entonces, no, claro, se ha juntado el hambre y la necesidad, porque Xabi Alonso quiso tirar de él porque estaba en el warning puesto permanentemente. Recordad que diciembre era la época donde decíamos, si Xabi Alonso perdió un partido, chao. Pues él, Mbappé y el club, entiendo, entre todos, porque yo no estoy ahí, forzaron. Empujaron y forzaron la situación. Total. ¿Qué ha pasado? Que esa necesidad de tener que tirar de Mbappé, o Mbappé tener que tirar, o ponerlo como queráis vosotros, ha hecho que al final el jugador, aunque haya marcado goles porque es muy bueno, pues claro, tú lo veías en el campo y decías, es que no es un Mbappé, digamos, en dinámica natural. Tú le veías y no le veías chisposo, no le veías ágil, no le veías... Hombre, claro, hacía jugadas porque estamos hablando de Kylian Mbappé, pero estaba muy lejos, altamente lejos de estar en una situación, no te digo al 100%, una situación noble a nivel físico. No lo estaba. Entonces, aquí se ha gestionado
muy mal, voy a decir por todas las partes. Y ahora mismo, menos mal, gracias a Dios, en este momento, en febrero, todavía puedes aquí manejar y gestionar el tema, se para, que descansa además todos, yo no soy experto en medicina deportiva, pero leyendo a los Villanueva y compañía, tú los ves y te hablan de que, oye, 2-3 semanitas por lo menos hay que parar y otra vez cargar pilas y ponerse bien. Sí, sí. Fíjate, una cosa más técnica y más puntual del partido del otro día. Gonzalo no hizo un partido muy bueno, ¿no? Pero hay cosas, es que yo lo decía en el directo, incluso en un partido no bueno de Gonzalo, hay cosas ya suyas de 9 que me gustan mucho, fijar centrales, recibe y descarga rápidamente, o sea, hay aspectos de 9 que le vienen muy bien al equipo, lo hemos venido hablando tú y yo un montón de veces, ¿no? En el gol de Tchouaméni, gol importantísimo porque era el empate. El hecho de cargar aquí el área, ojo, tanto Vini como Gonzalo, ahí Mbappé, que insisto, luego para los que digan que, pero ¿cómo decir que es buenísimo? Lo sé, pero si él quiere jugar a otra cosa que no sea 9, está perfecto, entra en mi equipo siempre y cuando esté bien físicamente, ¿no? Pero es lo que decimos siempre, tiene que haber un 9, tío. Aquí van los dos al remate para el centro de Valverde. Fíjate el hueco que genera porque te estás llevando defensores ahí, esta situación para Tchouaméni, que es el que finalmente termina haciéndolo. Sí, un movimiento de arrastre muy típico de los delanteros y que Tchouaméni queda muy liberado. Estamos viendo ahí claramente en segunda línea que lo ve, por cierto, muy bien Fede Valverde. A ver, yo en el tema de la necesidad, yo lo que sí que creo es que dentro de una plantilla, en una temporada, sí que es necesario tener a un delantero, como tal, a un delantero de área, que te cargue el área. Ahora bien, yo sí que no estoy encorsetado en la necesidad permanente que el Madrid juegue con 9, con un 9 puro como tal. O sea, yo he visto, lo he comentado varias veces, muchos equipos que no han jugado con un 9 puro y han automatizado movimientos sí. y con la verticalidad necesaria. La verticalidad necesaria. Sí. Para mí el Madrid tiene más problemas de verticalidad que otra cosa, porque a veces se piden desmarques en espacios vacíos que no se hacen. Apoyos para asociar y jugar que no se hacen. Inmovilismo a la hora de la construcción. Pero es verdad, y sí que compro que al final un delantero como Gonzalo, aunque no tenga un buen partido, sí que naturaliza una serie de movimientos que repercuten de manera indirecta en el beneficio de otros. Claro. Y eso, por ejemplo, pues Mbappé probablemente pues no lo tiene, ¿no? Pero claro, Mbappé tiene otras cosas. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que está muy bien tener un 9. En la plantilla es necesario tener un delantero, pero que digamos que a la hora de cargar el área, yo creo que se puede cargar de muchas maneras el área. De hecho, Vinicius es capaz de cargar el área, Tchouaméni es capaz de cargar el área, Valverde es capaz de cargar el área y generar conflictos. Es que el cargar el área, obviamente un rematador dirás, pero claro, para rematar la cabeza, pero es que hay pases que van al pie, no a la cabeza. De hecho, esta jugada va en segunda línea al pie, fenomenal, tal, los arrastres. Entonces, yo creo que es una cuestión de generar desconcierto en la defensa. Movimientos de carga y no siempre del 9 porque no siempre hay un 9. Lo que no puede ser, y que muchas veces le hemos visto a Mbappé, es quedarse fuera de la zona de determinación. Eso sí que no. Eso sí que no. Pero, repito, yo creo que hay muchas maneras de atacar a un rival. Lo puedes hacer con y sin 9, pero tienes que atacar los espacios vacíos y ser vertical. Eso es clave. Claro, es que en esta acción, por ejemplo, si Mbappé quiere hacer aquí de Tchouaméni, ya está generando que Tchouaméni ya no pueda estar ahí y que haya un defensa con Mbappé, con lo cual ya no generas ese hueco. Pero vamos, es lo que decimos, tú dices, oye, lo de los equipos con falso 9, pues claro, equipos que juegan a dominar, que juegan a gobernar, que están todo el rato en campo contrario, y si no tienen 9, es que hay mucha movilidad, nadie la quiere al pie porque todos intentan, uno aparece por un lado, otro aparece por otro. El Madrid no juega así. Pero tiene, claro, bueno, pero ha habido, a ver, pero hay un dato, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la pareja Vinicius-Mbappé, que todos, yo creo que el 99% coinciden que no es una pareja natural. O sea, digamos, por conflicto de mapa de calor, por tipología, pero tú ves, o sea, es la pareja, yo creo que es la pareja Champions con mejor registro conjunto a la hora de goles y asistencias. Claro. O sea, y aún así hay una desnaturalización ahí en claro,
Pues es increíble. Claro. Por lo bueno es que repito, me parece una pareja antinatural. O sea, Benzema y Vinicius, por ejemplo, era mucho más natural, porque Benzema era un jugador muy asociativo también. Mbappé, en su época del Paris Saint-Germain, muchas veces, era un jugador de asistencia, de centros, de pases, de tal, pero todo eso se ha ido perdiendo por un jugador más de vivir del juego directo al gol. Bueno, sí. yo creo que en este caso, si no es Mbappé el que carga, tendrán que hacerlo otros en ciertas situaciones. El propio Vini, el propio Fede, el propio Tchouaméni, incluso Arda en un momento determinado. O sea, la cosa es generar desconcierto. Y generar, pues, esa incertidumbre en la defensa. Y claro, para hacer los ataques menos previsibles, tío. Esa es. Mira, hay cambiando de tema, Pitarch, ya 2, 3 temitas más. Vi un vídeo que puso, raro que no se lo hayan quitado todavía, pero bueno, lo celebro, Álvaro MG, que dijo, ¿qué es Thiago Pitarch? Es esto, son 3 minutos maravillosos de este muchacho. Yo puse un tuit en el que decía que lo que veo aquí es un tipo que no deja de moverse entendiendo lo que necesita la jugada en cada momento, que conduce poco, que descarga rápido y que es un apoyo constante. Y que este chico, igual le faltan 3 años o 100 partidos, o a lo mejor no. Es que muchas veces es apostar por él. El otro día lo que hizo este muchacho, tanto en Lisboa como ayer en el Bernabéu, es lo que el Real Madrid necesita en el centro del campo, macho. Ni más ni menos. ¿Lo viste así? Totalmente. Yo le he dedicado un vídeo a Thiago Pitarch en el día de hoy, en Madridismo al Día, y hablo un poco de eso, ¿no? De, bueno, esa capacidad de ofrecerse, no le pesa el balón, está pidiéndola todo el rato. Todo el rato, moviéndose todo el rato, tío. Pero no solo es eso, Miguel, también tiene, lo decían en el directo que también hemos hecho, un motorcín, ¿no? Tiene un motor que no tiene Ceballos, por poner un ejemplo. Él tiene mucho motor, porque él es un jugador que lo que le seguimos en la fábrica, después de los saltos del juvenil que dio al Castilla, con Arbeloa siendo clave en todo ese proceso, chico que sin balón presiona muy bien. Thiago Pitar no es solo un jugador que coge, ahí le estamos viendo en esa situación altura del 6, en escalonamiento con Tchouaméni, sino que es un jugador que es un interior, es un 8, pero que puede ir a zonas de 10. Él mapea muchísimo. Digo, lo de mapear es muy de los videojuegos, pero toca mucho mapa de calor en el centro del campo. Y es que en todas lo hace muy bien. Por eso mucha gente, claro, te tira de... Es que, joder, parece un Sandro Tonali, un Vitinha, tal. Bueno, es un chico que es que tiene mucha facilidad, ahí lo estamos viendo, para el recorte y el giro. Ahí ya sabe perfectamente dónde está Rüdiger desde el momento en el que ha recibido el balón y los controles. Y esto lo siente... Control orientado. Es que de verdad, ¿cómo sale aquí? ¿Cómo va a dar el apoyo a lateral y extremo? Porque de igual salir de ahí va a ser muy difícil para ellos. Sale del cuadrado perfecto. Sale del cuadrado perfecto y rápidamente se le queda un aclarado aquí porque sabe dónde está Vinicius, sabe dónde está Rüdiger y dónde está Álava para descargar en ellos. Claro, tiene el juego fácil y los controles. Y yo no quiero atacar a Camavinga porque yo le adoro, pero Eduardo tiene un problema de conflicto de precisión. Y Thiago es un jugador muy preciso, por ejemplo. Y yo lanzo la pregunta para también tus seguidores. ¿Y por qué no le lanzamos a jugar contra el Getafe? ¿Qué pasa? Quiero decir, tenemos 4 mediocampistas ahora mismo activos. Ceballos no está, Bellingham no está. Lánzale, pruébalo, ponlo. Pero que, de verdad, es que yo creo que estamos en un punto también de temporada. No me quiero ir a la temporada 18-19, que algunos se va a cabrear. Pero como estamos con un interino, como estamos en un punto donde hay que también meter a algún joven, hay lesiones, hay problemas, hay que invertir también tiempo en el Madrid. Esto, si lo hace con Thiago, va a ser inversión para el club. Arbeloa es un hombre de club. Arbeloa ha sido el gran valedor de Thiago. Sí. Apuesta por él. Mételo. Y él lo sabe mejor que nosotros. Claro, muchísimo Pero mejor. Escúchame una cosa. Xavi lo sabía también mejor que nosotros. ¿Y por qué Xavi empieza a hablar de Pitarch, le empieza a meter y tal? En convocatorias, porque luego no jugó. Nada. A ver, ¿qué pasa ahí para que... A ver, no nos hemos caído de ningún guindo, naturalmente. Un chaval nuevo que entra tal, pues se le mira como diciendo, este va a entrar en el centro del campo del Real Madrid, ¿a quién va a quitar, no? Y es muy difícil entrar en estos equipos, en estos 11 para estos chavales. Pero es lo que dices tú, ponle contra el Getafe. Es que no creo que el Madrid perdiese nada con él. Por eso digo lo de los 100 partidos o los 3 años más. A lo mejor, por la falta de experiencia, la caga en alguna de esas jugadas porque el Bernabéu intimida, etcétera, y porque la primera división y de la élite intimida.
pero tiene que fallar para hacerse fuerte también. Claro, es que si nunca lo vas a probar. Pero que además hoy en día, a ver, que es súper joven, que tiene 18 años, pero que con 18 años hay muchos chavales que se han ido presentando en élite y con sus errores, con sus virtudes, en el Arsenal, en el PSG, pues bueno, está el ejemplo de Doué, evidentísimamente, no me quiero ir con ejemplos tan drásticos, pero me explico, son jugadores que se van metiendo. Arda Güler, por ejemplo, su inicio en el Real Madrid, que ha sido esta temporada es su temporada de consolidación y ha tenido momentos muy buenos de juego, pero también ha tenido, yo me acuerdo, frente al Olympique de Marsella, tiene un error clave en un giro, le roban el balón. Sí, sí. Es normal, entre otras cosas porque es muy joven y también porque posicionalmente a veces le cuesta un poco ahí tal, pero es normal. Entonces, creo que hay una necesidad de invertir en el centro del campo, en todos los sentidos, en todas las materias. Totalmente, y más caí, claro. Claro, entonces, es ahora cuando tienes que intentar darle algo de rienda a un chico que ahora mismo, pues, yo siempre te he dicho que Cestero es el gran proyecto de 6, pero Thiago es el gran proyecto del centro del campo. Pues entonces, si Arbeloa quiere apostar por Thiago, es un momento ideal. Y si encima te lo ganas para la causa y empiezas a ver que esa chispa, ese dinamismo, esa calidad, ese talento empieza a emerger, ¡guau! Es que a lo mejor en verano vas a tener que seguir fichando un medio, pero a lo mejor ya tienes a un recambio de Ceballos y no tienes que pensar en otra cosa. Ahí está. Es que para el verano se pueden abrir unas expectativas muy buenas. Regresa Nico Paz, tienes a este chico ya no consolidado, pero ya vuelve Endrick. Vuelve Endrick, claro, sí, pero decía para el centro del campo, para ¿no? El centro del campo. Para saber, que estamos pensando todo el rato en Vitinha, en fichajes así muy, que alguno va a tener que haber, pero si tienes esto ya. Oye, dos muy rápidas. Ahí vemos a Álava también. ¿Ves a Álava? Yo no le veo mal, ¿eh? Yo pensaba que iba a estar peor. ¿Ves a Álava preparado para Asencio lesionado? Hausen lesionado. Pueden volver en cualquier momento, pero ¿ves a Álava preparado? A mí no me convence nada en absoluto. Yo entiendo, claro, no ha tenido cagadas tremendas el día de los Osasuna, pero siempre media mal. Estaba todo el rato mal colocado. Si es que se coloca fatal. Pero a ver, si es que hay un problema. Álava nunca ha sido central en realidad. O sea, ahí le coloca Guardiola, lo reconvierte ahí. Y él, como tenía esa velocidad anterior, esa anticipación, los cruces y tal, pero todo eso lo ha ido perdiendo y ahora solo le queda la salida de balón. Para mí, pues para ciertos partidos donde el rival no te exija tanto y donde sus descolocaciones no te puedan dar, pero claro, encima tiene a Rüdiger, que le tiene que corregir Rüdiger. A estas alturas, pues bueno, vamos a tirar con ellos contra el Getafe, pero a mí Álava no me... No. Ok. No, yo, a ver, digo que no me ha disgustado porque a lo mejor la expectativa es que pensamos que se va a mear en la pierna, ¿no? Si va claro, ahí, claro. Y sin embargo, mira, y físicamente en la prueba de Pintus era de los mejores, pues por lo menos este hombre ya sabe que en junio se va y tal, pero a lo mejor, oye, pues para la causa sigue aportando. Y la lesión de Jong en el Barça, a mí me parece, por un mes, por lo visto, a mí me parece importantísima para esta gente, ¿eh? Sí, es muy importante. Ellos han tenido los problemas con Pedri, que se anota mucho tiempo. Pedri es más importante. Ellos, para mí, es De Jong, Pedri y Fermín, un poco todo aquello, ¿no? A nivel funcional. Y De Jong es un 6 claramente, que para ellos es vital en salida de balón y en colocación del equipo, en el posicionamiento, cuando se tiene que ordenar, él ordena muy bien. A mí sí que me parece una baja sensible. Yo sé que la gente se mofa mucho de sus números porque no es un jugador que se llama de G+A, ¿no? De gol y asistencia, pero en la sombra, en la motorización del juego, sí que es un jugador muy importante. Y obviamente, pues tendrán que, bueno, vamos a ver si Eric García, ¿no? Avanza otra vez a esta posición. Mar Bernal, pues entiendo que ellos además lo quieren proyectar mucho, pero para mí es una baja importante. Importantísima. Para, bueno, pues lo que tenemos con ellos la lucha, la liga que yo creo que se puede ganar, porque siempre digo que todos esos partidos como el de Osasuna, lo verdad es que vas y lo pierdes, ¿no? Los tienes que ganar y luego ya jugártela contra ellos. Y luego en Champions, ojalá esto que el Paris Saint-Germain y se lo explique ya desde los octavos de finales, Paris Saint-Germain o Newcastle. Creo que contra los ingleses pasarían y contra el equipo francés, que este año no está tan bien, el actual campeón de Europa, pero yo creo que es superior al Barça todavía. Quique, un abrazo muy grande, tío. Nos vemos prontito. Nada, dadle like a este vídeo, suscribíos al canal, también al de Quique Madridismo al Día y nos vemos pronto. Nos vemos. Chao.